Hola, soy el profesor Julio Horta y en la sesión del día de hoy vamos a ver la diferencia y relación entre hermenéutica y semiótica. Esta es una pregunta metodológica importante y que suele no tener respuestas muy concluyentes. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de una disciplina que tiene una larga tradición en el pensamiento de Occidente. La hermenéutica comienza con el mundo griego y tiene que ver de muchas maneras con la exégesis de la naturaleza. La hermenéutica comienza entonces con la interpretación de los oráculos y cómo los oráculos nos daban un panorama respecto a cómo opera el mundo. Después empezó un periodo hermenéutico en la Edad Media que tiene que ver más bien con la exégesis bíblica. Interpretar la palabra de Dios resulta importante también para conocer cómo está operando el mundo. A partir de ahí se desarrollaron varias líneas de conocimiento respecto a la hermenéutica. Una de las últimas es la hermenéutica heideggeriana. Es una hermenéutica que se pregunta por el ser. Va a ser esta hermenéutica el fundamento de la filosofía posmoderna y nos permite de muchas maneras problematizar cuál es el devenir temporal del ser y cómo es que el ser es arrojado hacia su propio mundo. En este sentido, la semiótica es una disciplina mucho más joven. Tiene sus fundamentos teóricos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La semiótica comienza en términos teóricos con los planteamientos de Ferdinand de Saussure desde la lingüística y con Charles Sanders Peirce desde la filosofía y la ciencia. A principios del siglo XX se ponen las bases de la semiótica, pero no es sino hasta la década de los años 60 y 70 del siglo XX que comienza a desarrollarse como disciplina. Como verás, estamos hablando de una disciplina tan joven que apenas tiene 50 años de edad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre semiótica y hermenéutica? Mauricio Beuchat lo plantea de manera muy sencilla. Este investigador emérito de la universidad nos dice: la hermenéutica y la semiótica tienen distintos orígenes, pero la misma finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de ambas disciplinas? Pues la interpretación. Cada una de las disciplinas va a aportar diferentes dimensiones teóricas y metodológicas que nos permiten interpretar algo sobre los modos en los que nos comunicamos, sobre los modos en los que el propio mundo existe. Entonces resulta importante la hermenéutica y la semiótica porque nos permiten aportar un conocimiento interpretativo respecto a cómo ocurre el mundo humano y cómo se relaciona el mundo humano con el mundo natural. De ahí que resulta importante tener algunas consideraciones metodológicas que nos permitan integrar a ambas disciplinas. Precisamente, el doctor Mauricio Beuchat va a proponer un campo de conocimiento integrativo, la hermenéutica analógica, y piensa en la analogía como un criterio que permite vincular tanto el conocimiento interpretativo de la hermenéutica como el conocimiento interpretativo de la semiótica. Para él, la analogía es una operación fundamental que nos permite mediar entre una interpretación equivocista, es decir, una interpretación en donde cada intérprete desde su posición espacio-temporal puede interpretar el mundo, y por otro lado, una interpretación univocista, es decir, una interpretación universal que de alguna manera homogeneiza todas las posibles interpretaciones de todos los posibles intérpretes. La solución es la hermenéutica analógica, en donde vamos a mediar entre lo particular y lo universal, entre lo diverso y lo unitario. Y en ese sentido, la analogía es una muy buena sugerencia para pensar cómo es que la analogía en términos de iconicidad en la semiótica y la analogía en términos de interpretación en la hermenéutica nos puede llevar a un campo interdisciplinar. Pensar la interpretación de manera interdisciplinar es una solución muy importante y con una necesidad contemporánea, porque a fin de cuentas, las disciplinas no pueden dar cuenta de todos los fenómenos de manera separada.